Chicos, muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y vamos a continuar con este tema tan importante y sobre todo tan relevante en estos tiempos, ya que muchos de estas situaciones de nuestros problemas ambientales, como ustedes lo ven aquí, tiene que ver también con la contaminación, tema que ustedes van a tratar un poquito más la siguiente semana y de lo cual ya espero que se estén preparando. Así que vamos a ver alguna información correspondiente al tema que estamos viendo, al título que estamos viendo en la pantalla, que son los fenómenos naturales, desastres naturales y problemas ambientales. Debemos saber de que todo tipo de contaminación de alguna manera también propicia algún desastre natural o también algún desastre provocado por el mismo hombre. En este caso, los fenómenos naturales son causados por la naturaleza y los seres humanos no tienen poder sobre ellos. Quiere decir de que nosotros no podemos controlarlo. Por ejemplo, un huracán, un huaico, un terremoto, un tsunami, todos aquellos no los podemos nosotros controlar como personas, como humanos. Sin embargo, podemos tomar medidas para proteger nuestras casas, para protegernos nosotros mismos y sobre todo para proteger a la naturaleza. Los problemas ambientales, estoy aquí leyendo esta diapositiva, son las consecuencias del mal manejo, aquí hay una S que debería ir en consecuencias, por favor, del mal manejo de los recursos y los desastres naturales. Son los fenómenos naturales peligrosos que ocurren periódicamente. Terremotos, tornados, lluvias peligrosas y causan daños, muertes, caída de edificios, etcétera, porque no se está preparado para enfrentarlos. La idea aquí, ante todo desastre natural, siempre es saber enfrentarlos, antes, durante y después de alguno de estas acciones de la naturaleza. Debemos tener en cuenta que nosotros, las personas, en este caso en nuestro colegio, cuando estábamos allí en nuestras clases presenciales, tomábamos algunas acciones para prevenir, en este caso, lo que el Callao está mucho más expuesto, que es un terremoto o un tsunami. Así que ustedes ya saben que bajábamos por las escaleras, nos tomaban el tiempo, hacíamos nuestros círculos en la parte de afuera y luego si teníamos pues la indicación de salir del colegio, en este caso teníamos que ir al parque que estaba más cercano de nosotros y creo que todos lo pueden recordar así. Tenemos algunas escalas, es decir, cómo podemos medir estos problemas ambientales. Tenemos el global, que afectan a la totalidad del planeta, la extinción de especies, calentamiento global, destrucción de la capa de ozono. Internacional o continental, afectan a los territorios de un conjunto de países vecinos, lluvias ácidas, degradación de cuencas, ecosistemas compartidos. Regional o local, son aquellos que afectan áreas más reducidas del territorio como una región o una ciudad, degradación de recursos hídricos, degradación ambiental. En este caso vamos a ver nosotros un ejemplo de estos problemas ambientales que tuvimos en el 2017, que ha sido el más cercano a, a este 2020. Ya voy a presentarles aquí una imagen. En el 2017, en el sur de la capital, porque no necesariamente esto ha sido fuera de Lima, ha sido Lima, muy cerca al Callao y también muy cerca de donde yo vivo, en Lima, o sea, no ha sido en la selva, en la sierra o en el norte del Perú, muy lejano a nosotros, no, ha sido dentro de la capital. Al sur exactamente comenzaron a haber muchos huaicos, incluyendo en otras partes del Perú también, pero aquí resaltó la forma de supervivencia de esta mujer que se llamó o se llama, perdón, Evangelina Chamorro, que si ustedes no recuerdan fue una mujer que con todo coraje salió de las aguas eh, de este huaico que estaba llevándose a muchas cosas, entre ellos camiones, palos y todo lo que ven en la imagen. Ahorita voy a poner el video. Entonces, esta noticia fue tomada mundialmente, ya que esta mujer sobrevivió y la que todo el mundo que empezó a ver la noticia, yo lo vi en vivo, no lo podía creer, como esta mujer con mucho coraje
salió, es una mujer bastante sencilla, madre de familia, y obviamente todos sus animales habían sido ya arrastrados por esta corriente. Sin embargo, Dios no quiso que ese día haya sido fatal para ella, ¿no? Murieron muchas personas dentro de este tiempo de Huaycos, pero ella fue una persona que pudo sobrevivir a esta situación. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí vemos de que este alud, esta avalancha, este huaico se estaba llevando a muchas cosas, ¿no? Entre animales, este camión se quedó atascado en pleno puente. Sin embargo, después una de las cámaras de los periodistas comenzaron a hacer eh, otro enfoque, ¿no? Y vimos allí cómo esta mujer comenzó a salir del barro, allí la vemos, quedó medio atascada, obviamente ella estaba pues en pánico o en la necesidad de querer salir. La vemos ahí de pie, ¿no? Nuevamente se cae y bueno, la llevaron al hospital y ella absolutamente no tuvo ningún tipo de fractura, no tuvo tampoco hemorragias internas, estuvo bastante bien, bueno, está bastante bien y obviamente sufrió golpes por las maderas y cosas que estaban allí. Ahora, ella estaba en su casa junto con su esposo y sus hijos cuando el lodo arrastró absolutamente todos sus animales, ¿no? Su familia obviamente logró sobrevivir, gracias a Dios, pero muchas de las personas fueron afectadas. Evangelina en este caso fue rescatada cuando ella misma se levantó del barro y caminó hacia la orilla, ¿no? Y la convirtieron pues en un símbolo de fortaleza, ¿no? Y una verdadera guerrera en nuestro país, ¿no? Ahora, entre otras personas que también pudieron salir adelante ante este desastre. Dentro de nuestro libro digital que está en la plataforma La Unidad 6, en la página 92 y 93, nos hablan un poco acerca de los desastres naturales y cómo nos afectan. Definitivamente nos afectan. ¿Cómo podemos saber si nuestro hogar es un sitio seguro en caso de un desastre? Responde en tu cuaderno. No lo van a hacer, simplemente ustedes van a pensar, van a conversar con su familia y van a observar dentro de su casa si hay zonas seguras. Este es un tema que nosotros ya hemos tratado sobre los desastres en todo el Perú, ya lo hemos mencionado, pero es importante ya que nos encontramos en una zona muy latente y una temporada también muy latente de desastres. Dentro de pocos meses cuando se transforma aquí lo que es el verano, hay muchas zonas de Lima, como por ejemplo la parte por donde yo vivo, que se transforma o se empieza a tornar en una situación un poco crítica por el aumento de lluvias, ¿no? Y el aumento de lluvias es lo que provoca normalmente los huaicos, que ya también se los había mencionado en alguna oportunidad. Mi zona por donde yo vivo, su característica específica de algún tipo de desastre son los huaicos, ¿no? Y estos obviamente es el desborde de los ríos porque dentro de su caudal hay demasiada agua provocada por la lluvia, entonces sube el caudal y cuando ya está rebalsando, entonces el río necesita buscar otro camino y es por eso de que se desborda y se puede producir huaicos si es que esto es en una zona alta o se encuentra dentro del caudal del río, casas y árboles y todo, entonces lo va arrastrando. En la zona del Callao, por donde ustedes están, el desastre que normalmente podría enfocarse en esta zona normalmente es los tsunamis, ¿no? Que son provocados por movimientos, eh, terremotos que puedan ser eh, dentro del mar y estos obviamente provocan una ola o también el tsunami no solamente es una ola, también puede ser por inundación, o sea, puede salirse el mar sin necesidad de hacer una ola e inundar los lugares aledaños o que estén cercanos al mar. ¿No? En este caso, a sus casas ustedes podrían ver si tienen todos los lugares donde pueden ser zonas seguras, donde pararse ante un desastre, donde si tienen una mochila de emergencia. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que conversarlos con sus familias porque, si bien es cierto, estamos dentro de una pandemia, pero eso no significa de que la pandemia evita que haya desastres o que evita que haya algún tipo de terremoto, temblor, no.
Gracias a Dios no ha sucedido así, pero igual nosotros debemos estar preparados. ¿Qué podemos hacer para que nuestra casa y colegio sean menos vulnerables? ¿Qué es vulnerable? Tenemos que saber primero qué es vulnerabilidad. Vamos a leer este pequeño título que dice la vulnerabilidad. ¿Ya? Y vamos a subir un poquito más. Para comprender el concepto de vulnerabilidad, lee con atención las situaciones que aparecen en la caja, es decir, en este rectángulo, y luego responde la siguiente pregunta. ¿Cuán vulnerables se encuentran estas personas ante la ocurrencia de un desastre natural? Jaime vive en el 10º piso de un edificio. Ok, 10º piso significa el piso número 10, ¿verdad? Violeta vive cerca a la playa y su casa es de material noble, pero el techo es de madera. Material noble significa que está hecho de ladrillos, de cemento, pero su techito es de triple A o de algún tipo de calamina o algún tipo de madera. Las paredes del aula donde estudia Andrés son de madera. La vulnerabilidad es el conjunto de condiciones que nos hacen débiles frente a un fenómeno natural o una amenaza inducida por los seres humanos. En este caso, el coronavirus ha hecho que la población vulnerable sea, en este caso, las personas con alguna enfermedad preexistente o las personas que estén embarazadas o las personas mayores de 65 años. Significa que estas son las personas más débiles frente al coronavirus. En este caso, ante un desastre, los vulnerables son las personas que en este caso nos están dando ejemplo en este recuadro, ¿no? Que Jaime vive en el 10º piso de un edificio, que ante un temblor o ante un terremoto, si es que esta construcción no ha sido bien hecha, lo más probable es de que sufra algún tipo de accidente. Violeta vive cerca de la playa y su casa es de material noble, pero el techo es de madera. Si hay un amplio, o si hay un terremoto o si hay un ventarrón muy fuerte, podría normalmente llevarse el techo de la casa de Violeta. Las paredes del aula donde estudia Andrés son de madera. También, si hubiera algún tipo de movimiento fuerte, de un sismo, lo más probable es de que estas paredes puedan caer. Entonces, Jaime, Violeta y Andrés, como nuestro amigo Andrés, son personas vulnerables ante algún desastre, ya que las condiciones donde cada uno de ellos está, vive o estudia no son totalmente seguras. ¿Ok? Seguimos aquí. ¿Cómo medimos la vulnerabilidad? ¿Cómo sabemos si hay algún tipo de persona vulnerable? Aquí vamos a ver el ejemplo para terminar lo que es la vulnerabilidad. Por ejemplo, los materiales de construcción de nuestra vivienda o colegio nos hacen vulnerables en caso de un terremoto, lo que les mencionaba. También la existencia de una fábrica cercana que utiliza materiales inflamables que podrían explotar y provocar un incendio, lo que sucedió hace poco en otro país, ¿no? Que explotó y hubieron muchos muertos. Parece que almacenaban materiales allí que no eran obviamente precisamente para almacenar dentro de un lugar, entonces parece que hubo una chispa y provocó una gran explosión que arrasó con muchas viviendas, pero fuera de las viviendas, las personas, las vidas de las personas. Vamos a dejar esto como lectura. Por favor, necesito que lean cómo medimos la vulnerabilidad y de la página 92. Y necesito que también lean la página 93, ¿ya? Del libro digital. Peligro natural y el riesgo. Solamente vamos a leer, ya que eso es la tarea, y quiero que entiendan un poco lo que se está hablando en esta hoja de aquí. Vamos a buscar una clase en Zoom para poder socializar nuestras ideas y a qué tipo de riesgos normalmente nosotros nos enfrentamos. Qué es lo que han podido conversar con sus padres o sus familias acerca de sus viviendas, si son vulnerables o no. O si conocen algún familiar ustedes también que sean vulnerables. Entonces, la tareita chiquita es solamente terminar de leer la página 92, 93 y conversar con sus familias, sus padres o sus tíos o con quien ustedes vivan, si ustedes, sus viviendas son vulnerables o si conocen algún pariente o vecino también que sea vulnerable y de qué forma es o de qué forma lo manifiesta. Ya, esa es toda la tarea que hay para esta semana y seguimos en nuestra clase
el día de mañana. Así que yo me voy a despedir de ustedes. Por favor, atentos a las indicaciones para que hagan bien su